¿Alguna vez has sentido que por más que clames, Dios guarda silencio? Ese silencio profundo que parece ahogar tu alma y hacer que tus oraciones se pierdan en el vacío. ¿Qué significa cuando el Señor se queda callado ante nuestro dolor, nuestras peticiones y nuestras lágrimas? Y si te dijera que ese silencio de Dios no es un abandono, sino un momento divino lleno de poder y propósito. Ese silencio, aunque nos angustie, esconde una enseñanza que muy pocos llegan a descubrir. Es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para experimentar un encuentro más profundo con Él, uno que puede transformar por completo nuestra vida y nuestra realidad. Pero solo si sabemos cómo escucharlo, cómo interpretar lo que Él nos está queriendo decir en esos momentos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás Dios está esperando que nos acerquemos más a Él en ese silencio, que en ese espacio de quietud? Él quiere moldear algo en nuestro interior, algo que no podemos aprender en el bullicio de las respuestas rápidas. No es en los momentos de abundancia, sino en los momentos de espera y silencio, donde nuestro espíritu es refinado y nuestra fe es probada. En este video te revelaré un secreto que cambiará tu perspectiva. El silencio de Dios no es vacío ni es castigo. Es una oportunidad para una transformación que solo se da en la quietud. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios está queriendo hacer en tu vida a través de este silencio? Lo que aprenderás hoy podría desbloquear una bendición que cambiará tu caminar con Él para siempre. Antes de comenzar, quiero invitarte a que comentes paz en Cristo, si estás listo para abrir tu corazón a lo que el Señor tiene para ti hoy. Y no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas escuchen esta palabra que podría ser la respuesta a lo que tanto buscan. Al darle me gusta, estás compartiendo la palabra de Dios con aquellos que quizás no tienen una iglesia cerca. Felicito a todos los que están participando activamente, porque este es un paso importante en tu caminar espiritual. Mientras avanzamos, te animo a quedarte hasta el final, porque la última enseñanza de este video puede ser la clave para desbloquear un cambio profundo en tu vida. Vamos a comenzar este viaje. Prepárate para descubrir el profundo significado de lo que sucede cuando Dios guarda silencio. Hoy comenzamos con una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia, la historia de Job, un hombre recto, temeroso de Dios y que sin embargo se vio arrastrado por el sufrimiento y el dolor. Job perdió todo: su riqueza, su salud y, lo más doloroso de todo, el respeto y la compañía de sus amigos. Sin embargo, lo que nos sorprende aún más es que en medio de su dolor, Dios permaneció en silencio. Job, como muchos de nosotros, clamó a Dios, le pidió respuestas. Buscó entender por qué estaba pasando por tal sufrimiento, pero lo que encontró fue un silencio profundo. En lugar de una voz que le dijera el porqué de su sufrimiento, Job solo escuchó el eco de su propia angustia. Y aquí es donde nos encontramos con una gran lección. El silencio de Dios no es ausencia de su presencia, sino un espacio para una revelación más profunda. El sufrimiento de Job no solo lo purificó, sino que también lo llevó a una revelación personal y directa de quién es Dios. En su silencio, Job comenzó a experimentar una cercanía con Dios que no había tenido antes. Dios no respondió a sus quejas, sino que lo invitó a un encuentro transformador. Es impresionante cómo, al final, cuando Dios finalmente habla, no le da a Job las respuestas que él esperaba. En lugar de explicar el porqué de su sufrimiento, Dios revela su grandeza, su soberanía y el misterio divino que hay detrás de todo lo que Él hace. Esta revelación fue mucho más que una simple respuesta a las preguntas de Job. Fue una transformación profunda en su vida espiritual.
¿Qué podemos aprender de esto? Que el silencio de Dios es un espacio de formación espiritual. Es en esos momentos cuando más profundamente podemos conocer a Dios, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y como Job, podemos descubrir que el verdadero propósito del sufrimiento no es la respuesta a nuestras preguntas, sino la transformación de nuestro carácter y nuestra relación con el Creador. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a estar en el silencio de Dios? A permitir que, aunque no recibas respuestas inmediatas, tu fe crezca y tu relación con Él se fortalezca. A veces, lo que parece un abandono de parte de Dios es en realidad un espacio para crecer más cerca de Él, para experimentar su poder de una manera más profunda. El silencio de Dios no es su ausencia, sino una oportunidad para que tú y Él puedan tener un encuentro genuino. ¿Qué pasaría si en tu propio silencio comenzaras a ver a Dios de una manera más clara y profunda? Tal vez lo que necesitas no es una respuesta inmediata, sino un encuentro con su presencia. Dios está contigo, incluso cuando Él no está hablando. ¿Estás listo para caminar en este silencio, para permitir que el Espíritu Santo revele algo poderoso en tu vida? Porque lo que vendrá a continuación es algo que puede cambiar la forma en que ves el sufrimiento y la espera en tu caminar con Dios. Vamos a profundizar más. En el libro de Mateo nos encontramos con una de las escenas más dramáticas y profundas de la historia cristiana: Jesús en la cruz. Es imposible no recordar el grito desgarrador de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito, lleno de angustia y desesperación, refleja uno de los momentos más profundos del silencio de Dios. ¿Cómo puede ser esto? El Hijo de Dios, quien siempre estuvo en perfecta comunión con su Padre, ahora clama por una respuesta que no llega. ¿Por qué Dios se queda callado en ese momento? Este es un momento que nos confronta, porque aunque el sufrimiento de Cristo fue físico, su dolor más profundo fue espiritual. Sentir la separación temporal de su Padre, el silencio de Dios. Aquel que vino a ser la voz de los huérfanos, la luz en la oscuridad y el consuelo de los afligidos, ahora experimenta en su carne el peso del pecado del mundo y el silencio divino que acompañó a ese sacrificio. Este silencio, que parece una ausencia de la respuesta divina, es en realidad una obra maestra de redención. A través del silencio de Dios, Jesús no solo carga con nuestros pecados, sino que también muestra la profundidad del amor incondicional de Dios por nosotros. A veces, el silencio no es ausencia de amor, sino la manifestación más profunda de Él. Dios estaba trabajando a través de ese silencio para traer la salvación al mundo. Así como en el silencio de la cruz, muchas veces experimentamos momentos donde sentimos que Dios se ha alejado. Pero en esos momentos es importante recordar que Dios estaba allí, en medio del dolor de Jesús, trabajando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El silencio de Cristo en la cruz nos muestra que, aunque Dios no siempre responde de la manera que esperamos, Él nunca está ausente. Su silencio tiene un propósito que no siempre podemos entender, pero es en ese silencio donde Él está trabajando profundamente en nosotros, moldeando nuestra vida, nuestro corazón y nuestra fe. Este silencio, que parecía una tragedia, se transformó en la victoria más grande de la historia. A veces, en nuestro dolor, sentimos que no hay respuesta, pero es precisamente en esos momentos donde Dios está llevando a cabo su obra más profunda y transformadora. ¿Qué significa para ti el silencio de Dios? Como puedes ver, en esos momentos de espera, una oportunidad para profundizar en tu fe. El silencio de Cristo en la cruz nos desafía a abrazar el misterio de Dios y confiar
incluso cuando no entendemos por qué Él parece estar en silencio. Hoy te invito a hacer una reflexión personal. ¿Te atreves a confiar en Dios incluso en su silencio? ¿Puedes ver cómo en tu propio sufrimiento Él está trabajando algo mucho más grande de lo que puedes comprender? El silencio de Dios es, en muchos casos, una invitación a confiar más profundamente en su soberanía y amor. Vamos a continuar, porque hay más lecciones que descubrir en el silencio divino. Cuando nos encontramos en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando la desesperación parece desbordarse y el dolor nos arrebata el aliento, es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de esas experiencias. Pero la historia de la resurrección de Jesús nos enseña una lección fundamental. El silencio precede a la transformación. Después de la muerte de Jesús, todo parecía perdido. Los discípulos que habían caminado con Él, presenciado sus milagros y escuchado sus enseñanzas, se encontraron sumidos en la incertidumbre, el miedo y el dolor. Pasaron 3 largos días de profundo silencio, 3 días sin ninguna palabra de aliento, sin ninguna revelación, sin una acción directa de Dios. Pero esos 3 días de silencio fueron esenciales para lo que venía, la resurrección de Cristo, el acto más grandioso de la historia cristiana. En ese aparente silencio de Dios, algo grandioso estaba sucediendo. El plan divino de salvación estaba tomando forma de una manera que los discípulos no podían comprender en ese momento. El silencio de esos 3 días se convirtió en la base para la revelación de la victoria sobre la muerte, el pecado y el sufrimiento. En nuestra propia vida enfrentamos momentos de espera, donde parece que Dios está en silencio. Puede ser una espera por sanación, por respuestas a nuestras oraciones o por una dirección clara en la vida. Sin embargo, lo que este pasaje de la resurrección nos enseña es que el silencio no es vacío ni inútil, sino que precede a un cambio radical. Los momentos de espera pueden parecer interminables, pero son momentos de preparación, de fertilización espiritual, donde el Espíritu Santo está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico que celebramos, sino una promesa viva para nosotros. Nos recuerda que después del silencio viene la victoria. Después de la muerte viene la vida. Después de la oscuridad viene la luz. Y aunque no siempre entendemos qué está sucediendo en esos momentos de silencio, podemos tener la certeza de que algo grande está en camino. La resurrección de Cristo es la garantía de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de transformar lo muerto en vida. Es en el silencio de nuestras pruebas y tribulaciones que Dios está trabajando de maneras que no podemos ver. Es en ese espacio donde nuestra fe es refinada y nuestra esperanza se fortalece. Y cuando la resurrección llega, la transformación es tan profunda que no queda ni rastro de la antigua desesperanza. ¿Estás en un tiempo de espera? ¿Parece que Dios está en silencio? Recuerda que la resurrección vino después del silencio. Tu momento de transformación está cerca. Solo tienes que esperar con fe, sabiendo que aunque no veas nada, Dios está trabajando detrás de las escenas, preparando algo mucho más grande que lo que podrías imaginar. Es en esos momentos de espera, de silencio, donde podemos experimentar una renovación espiritual profunda. Y al final, veremos cómo ese silencio fue solo el preludio de una obra grandiosa de Dios. ¿Estás listo para esperar en fe? ¿Para confiar en que, en el silencio, Dios está preparando lo mejor para ti? Uno de los relatos más reveladores en la vida de los profetas es el encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, que se encuentra en 1 Reyes 19.
Este pasaje no solo es un relato histórico, es un espejo profundo de nuestras propias luchas espirituales y la manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida. Elías, después de haber experimentado una victoria monumental contra los profetas de Baal, se encuentra huyendo, agotado, temeroso y completamente vulnerable debido a la amenaza de muerte que pesaba sobre él. Su fe, que había sido tan fuerte en el Monte Carmelo, se ve ahora debilitada por el miedo y la desesperación. Es en este estado de angustia que Elías llega al monte Horeb, buscando desesperadamente la presencia de Dios, esperando encontrar una respuesta. Pero lo que Dios le muestra no es lo que Elías espera. En lugar de una manifestación grandiosa como un viento fuerte, un terremoto o un fuego, que en su momento eran símbolos poderosos de la presencia divina, Dios se le revela en un susurro suave. Ese susurro, que es tan leve que parece casi imperceptible, es la respuesta que Elías necesita. ¿Qué podemos aprender de esto? En nuestra vida, muchas veces esperamos que Dios actúe de manera espectacular. Pedimos señales visibles, respuestas claras e inmediatas, algo que sacuda nuestras emociones y nos devuelva la certeza. Pero el silencio de Dios es muchas veces su lenguaje más profundo. A veces esperamos un estruendo, pero Dios está esperando que aprendamos a reconocer su voz en la quietud. El susurro de Dios en el silencio tiene un poder transformador único. Es en ese espacio donde realmente podemos escuchar lo que Él quiere enseñarnos. No en los momentos de caos, sino en el silencio donde nuestro espíritu está abierto a la revelación. Y ese susurro no es insignificante. Es ahí, en la quietud, donde Dios revela sus planes más profundos para nuestra vida. No se trata de grandes gestos ni de señales visibles. Se trata de un contacto profundo y personal con Él. Ese es el lugar donde nuestra fe se reafirma, donde encontramos las respuestas que tanto necesitamos, aunque no siempre sean las que habíamos anticipado. Elías, al experimentar este encuentro, no solo recibe una respuesta a su angustia, sino una dirección renovada para continuar con su misión. Dios no lo dejó en su desolación, sino que le dio instrucciones claras para el futuro. El silencio de Dios no es un abandono, sino una preparación. A través del susurro, Elías se renovó espiritualmente, y en la quietud, Dios lo fortaleció para lo que venía. Este principio se aplica a nuestras vidas de manera directa. El silencio de Dios no es un vacío, sino un tiempo de preparación. Muchas veces nos sentimos abandonados en nuestra espera, pero en realidad estamos en un proceso de formación, donde Dios nos está preparando para algo más grande. Los momentos en los que parece que no escuchamos su voz son, en muchos casos, los momentos en los que Él más está trabajando en nosotros, no para responder a nuestra prisa, sino para guiarnos a un entendimiento más profundo de su voluntad. ¿Alguna vez te has encontrado buscando respuestas de una manera que no has encontrado? ¿Te has sentido como Elías, buscando un consuelo ruidoso y evidente, pero solo encontraste silencio? Quizás es en ese silencio donde Dios quiere que te detengas para que escuches su voz en el susurro, para que tus pensamientos se calmen y tu espíritu pueda recibir la dirección de Dios de manera más profunda. A veces, lo que nos falta no es una respuesta ruidosa, sino aprender a escuchar su voz en la quietud. El susurro divino tiene el poder de reorientar nuestras vidas, de darnos la dirección que necesitamos para los próximos pasos. Tal vez, cuando todo parece estar en silencio, es el momento de mayor cercanía de Dios con nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar en la quietud para escuchar lo que Él tiene que decirte?
El silencio puede ser el medio a través del cual Dios quiere revelarse de una manera que transformará tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Entonces, cuando te encuentres en el silencio de la espera, cuando todo a tu alrededor parezca estar detenido, recuerda lo que sucedió con Elías. Ese es el momento en el que Dios te está invitando a escuchar su voz más claramente que nunca. A veces, la revelación más profunda no viene con un estruendo, sino con un susurro suave, que solo los corazones atentos pueden oír. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos en la oración donde, aunque hables y clames con todo tu corazón, sientes que las palabras se pierden en el aire? ¿Por qué, cuando más necesitamos ser escuchados, parece que el cielo guarda silencio? Este es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana: la oración sin respuesta inmediata. La tentación de pensar que nuestras oraciones no tienen eco, de sentir que estamos hablando a un vacío, es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida espiritual. Pero lo que muchos no comprenden es que el silencio de Dios en nuestra oración no es un rechazo, sino un acto de profunda intimidad. Es en esos momentos de silencio que Dios nos está llamando a una mayor cercanía. En lugar de alejarnos, debemos acercarnos más a Él, sabiendo que su respuesta llegará en el momento perfecto. El silencio en la oración no es vacío. Es un espacio divino que nos permite crecer más profundamente en nuestra fe. Considera a Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En el momento más angustiante de su vida, Él oró a su Padre, pidiendo que, si era posible, apartara de Él el cáliz del sufrimiento. Pero Dios guardó silencio. No hubo respuesta inmediata, no hubo palabras consoladoras, solo la presencia de su Espíritu. En ese momento, Jesús no recibió la respuesta que esperaba, pero fue en ese silencio donde su humanidad y su divinidad se encontraron y su fe se profundizó. Jesús nos mostró que incluso en el silencio de la oración podemos encontrar la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Al igual que Jesús, nosotros también somos llamados a orar en medio del silencio. Y si bien no siempre comprenderemos el porqué de ese silencio, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida, moldeándonos en la quietud. La oración sin respuesta inmediata nos enseña a depender más completamente de Dios, a confiar en su tiempo perfecto y a descansar en su soberanía. Este silencio divino también nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa la fe verdadera. Porque la fe no es solo confiar cuando las respuestas son inmediatas, sino también cuando el cielo parece callado. La fe se fortalece cuando persistimos en la oración, incluso en el silencio, creyendo que Dios tiene un propósito mayor. Y aunque no recibimos la respuesta que buscamos en ese momento, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Ahora quiero invitarte a hacer una reflexión personal. ¿Qué estás aprendiendo en el silencio de tu oración? ¿Te has sentido alguna vez desesperado porque no has oído una respuesta inmediata de Dios? Recuerda que el silencio no es un vacío. Es un espacio donde Dios está construyendo algo más grande, algo que solo se revela a aquellos que tienen fe para esperar. Comparte con nosotros en los comentarios en qué área de tu vida sientes que Dios está guardando silencio. Cuéntanos cómo estás viviendo este proceso de espera y cómo puedes aprender a confiar en Él, incluso en los momentos de silencio. A lo largo de nuestra vida cristiana, experimentamos momentos en los que parece que el cielo está en completo silencio. Las oraciones se elevan, las súplicas se hacen con fervor, pero la respuesta parece no llegar. ¿Es este el final de la espera? ¿Es este el abandono de Dios? ¿O es, tal vez,
el principio de algo más grande. La respuesta no siempre es inmediata, y a menudo el silencio de Dios nos desafía a mantener nuestra esperanza en Él, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. La historia del pueblo de Israel durante su cautiverio en Babilonia es un claro ejemplo de este tipo de espera silenciosa. Durante años, los israelitas vivieron en el exilio, rodeados de incertidumbre, sufrimiento y silencio. No había palabra de parte de Dios, ni señal clara de liberación. El pueblo de Israel vivió en la angustia, preguntándose si Dios aún los recordaba. Sin embargo, en medio de ese silencio, Dios estaba preparando una renovación. En el momento más oscuro, cuando parecía que no había esperanza, Dios prometió a su pueblo un futuro lleno de paz y restauración. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué podemos aprender de esto? A menudo, el silencio es la antesala de una nueva obra de Dios en nuestras vidas. Cuando parece que nada está sucediendo, cuando el camino se siente largo y arduo, es precisamente en esos momentos de espera donde Dios está renovando nuestras fuerzas, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir su bendición en el momento perfecto. La esperanza no es solo esperar algo, sino esperar en aquel que tiene el control absoluto, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo en ese preciso momento. El silencio divino no significa ausencia de acción. En ocasiones, Dios toma el tiempo para trabajar en lo profundo de nuestro ser, para transformar nuestro corazón antes de revelarnos la respuesta que tanto ansiamos. La espera activa, esa espera que no se desespera, sino que confía, nos fortalece, nos hace más cercanos a Él y nos prepara para recibir lo que Él tiene guardado para nosotros. Es en esos momentos de aparente silencio cuando Dios puede estar haciendo su obra más profunda en nosotros. En el espacio donde no vemos cambios inmediatos, Él está transformando lo que es temporal para prepararnos para lo eterno. Cada momento de silencio es una oportunidad para renovar nuestra fe y nuestra confianza en su tiempo perfecto. Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos, y ese trabajo traerá frutos que serán abundantes en el tiempo debido. Este es un tiempo de esperanza y fe en medio de la espera. Si estás atravesando un silencio en tu vida, no te desesperes, porque ese silencio puede estar marcando el inicio de una renovación que no puedes ver aún, pero que en su debido tiempo se manifestará con gran poder. Las decisiones son una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y muchas veces nos enfrentamos a momentos cruciales en los que debemos elegir el camino a seguir. ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué hacer, que no encuentras claridad y que, incluso en medio de tus oraciones, Dios guarda silencio? Este tipo de momentos puede ser desconcertante, ya que esperamos que las respuestas vengan rápidamente, especialmente cuando estamos en situaciones de gran importancia. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre, cuando sentimos que el cielo guarda silencio, donde se encuentra una de las lecciones más poderosas de la fe. El silencio de Dios en medio de la toma de decisiones no es un rechazo, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. Muchas veces buscamos respuestas rápidas para nuestras decisiones, pero Dios quiere que aprendamos a tomar esas decisiones no solo desde la razón, sino desde el corazón, guiados por su Espíritu. El silencio de Dios nos enseña a confiar plenamente en su dirección, a escuchar la voz interior del Espíritu Santo, que muchas veces se encuentra en la quietud de nuestro ser. Consideremos la historia de Saúl y David, dos hombres que enfrentaron decisiones cruciales en sus vidas. Saúl,
Al estar rodeado de circunstancias difíciles, buscaba respuestas rápidas y en muchos momentos ignoró la dirección de Dios. En cambio, David, aun cuando estaba rodeado de caos y confusión, se refugiaba en el silencio para escuchar la voz de Dios. David no tomaba decisiones apresuradas, se tomaba el tiempo para discernir la voluntad de Dios en medio de su silencio. La diferencia entre Saúl y David no radica en las circunstancias externas, sino en su disposición interior para escuchar a Dios en el silencio. Mientras Saúl se apresuró a actuar sin consultar a Dios, David aprendió que el silencio divino no significa falta de dirección, sino una oportunidad para aprender a escuchar. Cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestra vida, el silencio de Dios nos invita a ser pacientes, a confiar en que su voluntad se revelará en el momento adecuado. A veces, cuando estamos en medio de un silencio aparentemente interminable, es cuando más podemos aprender sobre el valor de la paciencia y la confianza. El Espíritu Santo se mueve en la quietud, guiándonos de manera más profunda que cualquier consejo externo. La verdadera sabiduría no siempre viene de respuestas rápidas, sino de la serenidad que se alcanza cuando descansamos en Dios, confiando en su plan divino. Hoy te invito a reflexionar sobre las decisiones que enfrentas en tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en el silencio de Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Él te guíe, no solo con respuestas inmediatas, sino a través de un proceso de aprendizaje y paz interna? El silencio de Dios es, en muchos casos, la clave para tomar decisiones sabias, que no solo afectan tu vida presente, sino que transforman tu futuro. Aprende a descansar en su paz, incluso cuando no veas la respuesta clara de inmediato. La vida cristiana no está exenta de tormentas. En nuestro caminar, todos enfrentamos momentos de dificultades intensas, cuando parece que las olas del sufrimiento y la prueba nos arrastran y el viento de la angustia nos golpea con fuerza. En esos momentos nos encontramos buscando la voz de Dios, clamando por consuelo y dirección. Sin embargo, a veces lo que encontramos es un profundo silencio. Es en esos momentos cuando la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado es más y fuerte, cuando más nos sentimos solos y perdidos. Pero el silencio de Dios no es abandono ni desinterés. El silencio de Dios en medio de nuestras tormentas es, de hecho, un refugio seguro. Así como cuando Jesús y sus discípulos estaban en el mar, enfrentando una tormenta violenta, y él se encontraba dormido en la parte de atrás de la barca, parece que en medio de la tormenta Dios guarda silencio. Los discípulos, aterrados, lo despertaron preguntándole: «Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Te vas a dejar llevar por la tormenta?». Marcos 4:38. Lo fascinante de este pasaje es que aunque Jesús estaba en silencio, su presencia en la barca era más que suficiente. El silencio de Jesús en ese momento no era señal de desinterés, sino una oportunidad para que los discípulos aprendieran a confiar en Él. Cuando Él finalmente se levantó y calmó la tormenta, les enseñó que Él siempre está con ellos, incluso cuando no parece actuar de inmediato. En nuestra propia vida, muchas veces nos encontramos rodeados de tormentas emocionales, espirituales o físicas, y deseamos escuchar una respuesta inmediata de Dios. Pero el silencio divino, en esos momentos, no significa que Él nos haya abandonado. Dios está presente en la tormenta, esperando que nos acerquemos a Él con fe, aún en medio de la confusión y el miedo. El silencio no es la ausencia de Dios, es la oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él y experimentar su paz que trasciende todo entendimiento. Cuando estamos en medio de una tormenta,
podemos tener la tentación de pensar que necesitamos una solución inmediata, una respuesta clara. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es la presencia constante de Dios, que nos da la calma en medio del caos. El silencio de Dios puede ser una invitación a descansar en Él, a confiar en su soberanía, incluso cuando no vemos una solución rápida. Es en ese silencio donde aprendemos a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a reconocer que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está trabajando detrás de escena, preparando nuestro corazón para lo que viene. El silencio de Dios en las tormentas es una oportunidad para que nuestra fe sea probada y al mismo tiempo reforzada. Hoy te invito a reflexionar sobre las tormentas que estás enfrentando. ¿Cómo puedes encontrar refugio en el silencio de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en su presencia incluso cuando no oyes su voz? La tormenta no puede destruirte cuando entiendes que el silencio de Dios es, en realidad, su refugio para ti. El silencio no siempre es algo negativo. De hecho, a menudo se convierte en un medio poderoso para que experimentemos una intimidad profunda con Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que intentan guiar nuestra vida. Las presiones diarias, las responsabilidades y las expectativas externas hacen que sea difícil encontrar tiempo para escuchar a Dios. Pero en medio de este caos, Dios nos invita a un espacio sagrado de silencio, donde podemos escuchar su voz, claramente, sin las interferencias del mundo que nos rodea. En la Biblia encontramos varios ejemplos de momentos en los que Dios habló en el silencio. Uno de los más reveladores es el encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, 1 Reyes 19. Después de haber enfrentado grandes desafíos y haber vivido momentos de desesperación, Elías se refugia en una cueva en el monte Horeb, buscando la dirección de Dios. En ese momento de soledad, Dios no se manifestó en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino que lo hizo en un susurro suave. Este susurro de Dios es un recordatorio de que la intimidad con Él se encuentra en la quietud, en el espacio donde podemos callar nuestras voces internas y escuchar la suya. El silencio entonces se convierte en un refugio donde podemos encontrar a Dios de manera personal y profunda. La intimidad con Dios no siempre ocurre en momentos ruidosos de oración o adoración en comunidad. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es retirarnos en silencio y estar con Él en el secreto. Es en ese silencio donde podemos ser más vulnerables, donde nuestra alma se abre a Él y experimentamos su presencia de una manera que transforma nuestro ser. Dios no necesita ruidos ni estridencias para revelarse a nosotros. Él está presente en el silencio, esperando que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a escuchar. Este tipo de intimidad no solo nos transforma, sino que nos lleva a un lugar de descanso profundo, donde podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y simplemente ser amados por Él. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes encontrar momentos de silencio en tu vida diaria. ¿Estás dispuesto a buscar la intimidad con Dios en medio del ruido del mundo? Tal vez necesites crear espacios en tu día donde puedas estar a solas con Él, escuchando su voz y descansando en su presencia. Recuerda que el silencio no es ausencia de Dios, sino el espacio donde Él se encuentra más cercano, esperando ser escuchado. Este silencio es una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a escuchar lo que Él quiere enseñarnos sin la prisa o las distracciones del mundo. La intimidad con Dios es un regalo y muchas veces es en el silencio donde lo encontramos de manera más profunda. Ahora que hemos explorado juntos los diferentes aspectos del silencio de Dios en nuestras vidas,
quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Sé que no es fácil mantener la atención en un tema tan profundo, pero tu compromiso y tu deseo de acercarte más a Dios son claros. Pocas personas llegan hasta el final de un video como este, y tú lo has hecho, lo cual es un testimonio de tu dedicación y tu fe. Quiero invitarte a tomar acción hoy. Reflexiona sobre todo lo que has aprendido y experimentado durante este tiempo. Tu caminar con Dios puede ser transformado por el silencio, si tan solo le das la oportunidad de obrar en tu vida. No dejes que este momento se quede solo en palabras. Deja que el silencio de Dios se convierta en una fuente de paz y transformación en tu vida cotidiana. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que lo compartas con alguien más. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra, que están pasando por momentos de silencio en sus vidas y no saben qué hacer. Al compartir este video, no solo estarás ayudando a otros a encontrar consuelo, sino también extendiendo la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Es momento de comprometernos aún más. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará a crecer en tu fe y comprensión de la palabra de Dios. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en su caminar con Cristo. Deja un comentario abajo con la frase: "He encontrado paz en el silencio de Dios". Esta es una manera de manifestar públicamente tu compromiso con la reflexión y con la fe que estás cultivando. No solo será un recordatorio para ti, sino también un testimonio para los demás de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y recuerda, cada acción que tomas, como darle me gusta a este video, está ayudando a que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Es una pequeña acción, pero tiene un gran impacto. Estás siendo parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Por último, te invito a que no pauses este video inmediatamente. Quédate unos minutos más en la paz de Dios. Aprovecha este tiempo para orar y agradecer por lo que has recibido hoy. Dedica un momento a alabar a Dios por el silencio y por la transformación que Él está trayendo a tu vida. No dejes que este momento de reflexión termine sin aprovecharlo al máximo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y te siga guiando en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video.